Hola, mi nombre es Camila Gómez, yo soy abogada en Brasil. Agradezco la invitación del profesor Daniel Loretti para hacer esta pequeña charla con vosotros. Yo soy abogada en temas de derechos humanos en mi país y en algunos casos que tienen que ver con la justicia transicional. Uno de los casos es el caso de las desapariciones forzadas de la guerrilla de Araguaia. Y este caso nosotros representamos acá en la oficina donde yo trabajo los familiares de uno de los desaparecidos, el Antonio Teodoro de Castro. El caso de la guerrilla de Araguaia empezó en los años 80 en Brasil, más precisamente en 82, con una demanda de los familiares por informaciones sobre lo que había pasado con sus entes queridos. Este caso, ante la falta de respuesta del Estado brasileño, el Estado fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esto resultó en la condena de Brasil en el caso Gomes Lund y otros versus Brasil, en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2014. En el caso Gomes Lund, la Corte Interamericana condenó a Brasil por las desapariciones forzadas de más de 60 guerrilleros. También reconoció que no es válida la ley de amnistía de Brasil, la ley 6683 del año de 79, porque impide la responsabilización y la investigación sobre aquellas violaciones. Fijó también algunas medidas de reparación y tuvo una decisión muy importante en lo que tiene que ver con el acceso a la información. Reconoció el derecho de las familias a conocer la verdad sobre lo que ha pasado. Y igualmente fijó estándares más altos de los que se tenía internamente en Brasil en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su dimensión de acceso a la información. Del trámite del caso Gomes Lund ante la Corte Interamericana y el tema de acceso a la información sobre violaciones de derechos humanos, yo creo que es importante hacer dos apuntes. Uno es que el Estado, desde los años 80 hasta el fallo de la Corte Interamericana, contestó de maneras muy diferentes las demandas por acceso a la información de la familia. A principio, la respuesta del Estado es que no ha pasado nada, no hubo guerrilla, ¿de qué están hablando? En otro momento dijeron que sí, hubo guerrilla, hubo también operaciones militares, pero nosotros no tenemos ninguna información al respecto. En otro momento dijo que los documentos se habían quemado. Y ya en los años 2000 y pico ha dicho finalmente que tenían documentos y los presentaron ante el sistema interamericano. Entonces hay una diferencia muy grande y esta evolución de la contestación del Estado tiene que ver con la propia evolución de reconocimiento del acceso a la información y a la verdad como un derecho en nuestro país. Otro punto que me gustaría destacar tiene que ver con los estándares de protección de la libertad de expresión en su dimensión de acceso a la información. La Corte fija en su fallo la obligación del Estado de proseguir con las iniciativas que tienen que ver con la búsqueda, con la sistematización y la publicidad de las informaciones que tienen que ver con la guerrilla de Araguaia. Pero esto es uno de los puntos del fallo en que no se logra éxito internamente en Brasil. Brasil ha cumplido lo que tiene que ver con las reparaciones, por ejemplo, pero en tema de acceso a la información todavía tenemos un gran problema, porque nosotros que actuamos en la demanda interna, en el proceso que está en la justicia federal, donde son hechas las búsquedas y las expediciones a la región de Araguaia, percibimos que hasta hoy las autoridades públicas no han hecho un esfuerzo para sistematizar las informaciones. O sea, al mismo tiempo en que no presentan informaciones que puedan ayudar a ubicar los puntos donde debe haber búsquedas y expediciones, al mismo tiempo no hay un esfuerzo de las instituciones para hacer una sistematización de lo que son las informaciones ya presentadas, incluso por los familiares. Con eso, los esfuerzos se gastan mucha plata en las expediciones, que de hecho están paradas ya hace un año y pico,
pero ya se ha gastado mucha plata en las expediciones, pero en general resultan infructíferos. Sobre el desarrollo del derecho a la verdad y acceso a información en Brasil, yo creo que las demandas sociales por garantizar este derecho existen desde hace mucho, aunque no bajo la gramática del derecho a la verdad. O sea, sin invocar esto como un derecho, pero las demandas por información siempre han existido. Desde las primeras familias que tuvieron familiares suyos detenidos o desaparecidos, han buscado las instituciones para obtener información. En algún momento esto empezó a ser una demanda más colectiva, ¿no? Y hasta llegar al punto de hoy en que se reconoce sí como un derecho. Si pensamos algunos momentos más importantes del proceso de justicia transicional de Brasil, y me gustaría apuntar algunos de ellos, por ejemplo, la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos, creada en los años 90, que reconocía a algunas personas como muertas y desaparecidas, lo que fue un paso muy importante, porque los familiares no tenían ni las informaciones sobre la muerte y tenían problemas burocráticos, ¿no? Con estos que eran ausentes pero presentes. Bueno, esta comisión reconoció a estas personas como muertas y desaparecidas, pero y trajo también el derecho a la reparación de los familiares, pero no obligó al Estado a presentar las informaciones sobre lo que había pasado. Entonces, las familias tuvieron que presentar pedidos administrativos y ellos tuvieron que reunir documentación para presentar estos pedidos. Y de hecho, así que el Estado no asumió esta obligación de buscar estas informaciones. Gran parte del trabajo de esta comisión, y hecho también en gran medida por los familiares, tuvo que ver con la producción de información para contestar las versiones oficiales sobre muertes y desapariciones. Ya en la Comisión de Amnistía, creada en los años 2000, que es una comisión para garantizar el derecho a la reparación, a principio tuvo esta perspectiva mucho relacionada al derecho a la reparación, pero poco a poco empezó a crecer su actuación más pedagógica. O sea, los esfuerzos para hacer caravanas, sesiones públicas y discusiones públicas sobre lo que había pasado, y en este sentido muy relacionado con el derecho a la verdad. Y ahí también los pedidos administrativos hechos por las personas perseguidas políticamente tenían que venir con documentos presentados por las propias personas. Esta comisión, sin embargo, empezó poco a poco a pedir diligencias y a pedir informaciones a instituciones públicas. Esto ya nos parece un cambio en la perspectiva del acceso a la información y de la obligación del Estado en relación a este derecho. En los años más recientes, el caso Gómez Lund, a que me referí al principio, tiene una importancia muy grande también en este tema porque impulsó la agenda de justicia transicional en Brasil. En la propia tramitación del caso Gómez Lund ante el sistema interamericano impulsó mucho la agenda de justicia transicional. En los años 2011 se aprobó una ley que creó la Comisión Nacional de la Verdad con el objetivo de examinar y esclarecer graves violaciones a derechos humanos para efectivar el derecho a la memoria y a la verdad. La comisión funcionó entre mayo de 2012 y diciembre de 2014 y al final produjo un relatorio, un informe largo sobre las violaciones pasadas en Brasil. Hay muchas críticas a la actuación de la Comisión de la Verdad. Una de ellas es que fue muy tardía. La otra es que tuvo baja publicidad de sus actividades, que las audiencias y las declaraciones, las sesiones eran muy cerradas y con eso se perdía mucho del carácter pedagógico que podría haber tenido. Pero al mismo tiempo hay un logro que es muy, muy importante resaltar, que es el hecho de que la creación de la Comisión Nacional de la Verdad impulsó la creación de muchas otras comisiones de verdad en todo Brasil, en otras instituciones como en el Poder Legislativo, en las provincias, en las universidades, comisiones temáticas como la Comisión de los Campesinos y de Trabajadores
y también decenas de comisiones de la sociedad civil. Otro punto importante de los años más recientes, y con eso concluyo, tiene que ver con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, y que es considerado un gran logro de los últimos años en Brasil, porque pone el acceso a la información como un derecho, fija criterios objetivos para acceder a la información y para las posibilidades del poder público de restringir este acceso. Esta ley fue invocada por Brasil en el litigio ante la Corte Interamericana como una medida buena que se estaba tomando en Brasil en defensa del derecho a la memoria y a la verdad. El balance de esta ley es que sí fue muy positiva porque creció mucho el número de informaciones asequibles a la población y también creció mucho el número de respuestas de las instituciones públicas a los pedidos de acceso a la información. Pero un punto que es importante destacar, y esto nos hace volver al principio, tiene que ver que la respuesta a los pedidos de acceso a la información dependen de las instituciones que son demandadas y depende sobre todo de los temas. Y las violaciones a derechos humanos siguen siendo un tema muy sensible y sobre los cuales es muy difícil obtener información. Un caso reciente que nosotros llevamos acá en la oficina tiene que ver con violencia policial y, o sea, nosotros necesitamos demandar acceso a la información a instituciones del sistema de seguridad y de justicia y encontramos mucha dificultad. En Brasil usamos la expresión blindaje institucional, que es como si hubiera una pared. Cuando uno necesita hablar de algunos temas, encuentra un bloqueo. Y entonces lo que yo puedo decir es que sí tuvimos muchos avances, pero los desafíos que tenemos acá en Brasil en lo que tiene que ver con el derecho a la memoria y la verdad son muy grandes. Les comento que el año que viene tendremos elecciones presidenciales y por las previas la información que se tiene es que el segundo candidato posiblemente más votado es un señor que defiende el regreso a la dictadura militar. De eso pueden percibir cómo son grandes nuestros desafíos. En nuestras escuelas, por ejemplo, no se enseña o poco se enseña sobre la dictadura. Yo creo que yo aprendí más sobre Roma que sobre la dictadura civil-militar que ha pasado en Brasil. Bueno, con eso espero haber contribuido y que tengan un buen curso.